Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Oficialmente ya he iniciado la grabación de la clase de hoy y pues me presento. Soy Danilo Ernesto Jiménez Guzmán, voy a ser su instructor durante este curso de Java intermedio de esta temporada de verano. Pues bien, antes de iniciar, más con respecto a mí, vamos a ir aprendiendo a lo largo de la clase. Por ahora, quiero saber yo acerca de ustedes. Joven Fabricio, me acuerdo de usted de algún módulo anterior. Joven Aarón, no sé, quisiera que me digas o que te presentes o que me comentes un poco. ¿Cuál ha sido tu motivo para tomar el curso de Java intermedio? ¿Por qué estás aquí? Buenas noches, Buenas noches. Danilo. ¿Te puedo decir Danilo o Sí, Ausi sí, o no hay ingeniero? problema. Usen mi nombre nomás, es normal, Ah, es una clase normal. ya. Soy de ingeniería en sistemas y entré porque no sé, para aprender porque me está yendo mal ¿qué se llama? En ¿Elementos? elementos y Sí, un clásico. entré sin miedo al éxito. Sí, Entré sin elementos miedo. es una materia bastante fuerte. El avance es Y bastante rápido. No es tanto, digamos, por los temas, sino que avanzas mucho en muy poco tiempo y eso te abruma. Me acuerdo todavía cómo era Elementos. sí, eso sí, es mucho y, y he entrado aquí porque al Fabricio lo conocía y él quería entrar a la próxima, pero he dicho no, no, yo voy Ah, a poder y estaba con clases y he dicho no, estaba con clases y ni modo he dicho. Y recién me he dado cuenta de que prefiero tener la materia, avanzar y pasar la materia. ya, Y gracias, joven Aaron, por la presentación. Y pues bien, sí, como indica el banner Java intermedio, pues es justamente eso, ¿no? Los temas que avanzamos son temas que son más avanzados que algo básico, pero menos avanzado que algo avanzado. Es intermedio, tal como dice. Entonces, durante estas 3 semanas, nuestro propósito va a ser entender, aprender esos temas. Son temas, como les digo, no complicados, pero al ser bastantes, a veces aprenderlos en poco tiempo es abrumador. En nuestro caso vamos a tratar de regular nuestras 3 semanas. Espero de corazón que nos alcance las 3 semanas. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? De todos modos, ese es el propósito. ¿Listo? Pues bien, para empezar, una clase, o bueno, durante las clases hay algunas cosas que es interesante recalcar o que es necesario recalcar. Las reuniones empiezan a las 9. Yo tengo clase antes de esto. Así que yo creo que lo oficial va a ser que inicie entre 9 a 9,5 minutos, ¿ya? El inicio de la reunión. Como somos bastante poquitos, creo que somos dos nomás, creo que estamos nosotros. Así que no hay mucho lío, ¿no? Se conectan todos e iniciamos, ¿ya? Así que si alguna vez llegan tarde o algo, igual avísanos, no se preocupen de eso, pueden conectarse un poco más tarde, pero en lo posible intenten estar en punto, ese es el plus, o sea, estar desde el principio en una clase. Eso, ¿ya? Por otra parte, ¿qué más? Qué chido, ya. Por otra parte, como les decía, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tenemos que aprender, ¿no ve? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Justamente el temario que dice de Java intermedio. Entonces, para eso vamos a necesitar los conocimientos previos. Para estar aquí, necesito y quiero preguntarles particularmente si conocen los fundamentos de programación. Eso va a ser clave. Y lo básico de programación orientada a objetos. Joven Aarón, sí, me defiendo viendo videos así, me defiendo. ya, está bien, sirve. Joven Fabricio, Sí, igual me defiendo nomás, ya. con mis apuntes y todo eso. Perfecto. Entonces vamos a estar muy bien. Bueno, con ustedes particularmente,
no hay mucho protocolo de bienvenida, sino es un poco más... El día de hoy vamos a definir nuestro terreno. Para empezar, voy a empezar a compartir la pantalla, ¿ya? Ahí está. Ya. Para empezar, ¿qué vamos a usar? Como entorno de desarrollo, vamos a utilizar el buen BlueJ. Joven Aarón, joven Fabricio, conocen el BlueJ, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Entonces, es un viejo conocido. Van a descargar su última versión, por si acaso, ¿ya? La última versión para Windows, que es la 5.2. Justo esta, si le dan clic y ya. Esa es la que necesito. ¿Por qué? Porque en esta versión ya estamos usando Java 11. Y esto es un detalle importante, ¿ya? De Java 8 a Java 11 no hay mucha diferencia a nivel básico a lo que nosotros nos vamos a enfocar. No hay gran diferencia, es más, hay mejoras. Y esas mejoras son muy útiles para aprender lo que tenemos que aprender. ¿Listo? Una Entonces, pregunta, ¿cómo no podría actualizarlo? no se puede actualizar sobre el que ya hay. Tienes que descargarte nuevamente. Miren, incluso aquí hay, ¿dónde está? Aquí está todo el historial de versiones, mira. Como te digo, no hay una... Lindo sería, igual, siempre he dicho, debería haber aquí una opción en About. Normalmente aquí hay, ¿no? Buscar actualizaciones. Pero en BlueJ no hay eso. Tienes que descargarte cada versión por separado, ¿ya? Y justo lo que vamos a usar va a ser la última, la 5.02. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Eso. Cuando descargan esto, afortunadamente se descarga todo, ¿no? El mismo JDK11 se descarga embebido, o sea, no es necesario descargar por separado nada, así que todo va a estar aquí, no se preocupen de eso, ¿ya? Eso es lo primero que necesito que tengan, el BlueJ. ¿Por qué BlueJ? ¿Por qué vamos a usar este y no un ID popular o de los más usados? Una razón simple, porque en BlueJ nosotros estamos usando para aprender. En cambio, otro ID editor te da muchas facilidades, pero cuando ya sabes qué hacer. En nuestro caso, aún no sabemos, por eso queremos aprender, ¿no? Y BlueJ justamente tiene ese propósito, ¿no? Es un software que estaba, a donde me acuerdo, desarrollado por una universidad, esto de King College London, que justamente tenía el propósito de que sea un software amigable para el desarrollo en Java, para que aprendan. En resumen, es de ámbito académico. Entonces, eso es lo que yo necesito, eso es lo que necesitamos, eso es lo que tiene que haber, ¿ya? Es decir, el buen BlueJ. Siguiente, ¿qué más vamos a hacer aparte de esto del BlueJ? Pues la metodología va a ser simple. Y afortunadamente, como les digo, al ser nosotros con cupos limitados, estamos los dos, nos vamos a dedicar netamente a la resolución de ejercicios. Particularmente, si ustedes tal vez alguna vez tuvieron ejercicio, yo les puedo ayudar, normalmente fuera de clase, pero sí les puedo ayudar. Ya saben, cualquier duda o ayuda que quieran, me avisan. Nunca duden eso, ¿listo? Estoy aquí como guía justamente para ayudarles, ¿ya? Entonces va a ser un avance bastante intensivo, porque el temario que tenemos que avanzar es bastante amplio. Pero si avanzamos bien, va a estar bien. Como les digo, ya mañana que inicia lo chido. De hecho, hoy día vamos a empezar a ver ya lo primero. Y entre mañana y el viernes vamos a pulir, cosa que fin de semana ya tengan su primera práctica. Incluso podemos terminar antes, ¿ya? Como les digo, la última clase según calendario debería ser el 21 de diciembre. Pero ocurre algo. ¿Qué cosa? Esta fecha... bueno, es la semana de Navidad. Y eso es algo complicado. Porque normalmente hay actividades familiares, cosas así. Es más, su semestre va a estar terminado por estas fechas y un caos, ¿no ve? Por eso yo les decía, estas dos clases quisiera hacerlas antes. Y como somos dos nomás, vamos a transar entre nosotros, o bueno, vamos a quedar en que quizás podamos hacer un sábado alguna clase extra a un domingo. Pero esto vamos a quedar internamente. Si se puede bien, caso contrario, respetamos el calendario. El chiste es que el total de clases sean 15 clases, 15 días pasados, ¿ya? Pero eso vamos a verlo con calma, ¿listo?
Entonces, eso, con respecto a los primeros puntos generales. ¿Ya? Hasta este punto, ¿hay alguna duda, joven Aarón, joven Fabricio? Ninguno. Ya, No está claro todo. ya, listo. Entonces, esto, con respecto al Blue Jay, ya. ¿Qué más? A ver, ya como nosotros tenemos que empezar en bien empezado, vamos a empezar con el buen Paint. Vamos a iniciar ya con lo que es el tema, el avance, porque quiero aprovechar el tiempo con ustedes, ¿ya? Empecemos viendo el primer tema, la recursividad. ¿Qué onda con la recursividad? Quiero empezar con aspectos bastante básicos para que se vaya entendiendo este concepto, ¿ya? Para empezar, ¿qué es la recursividad? Joven Aarón o joven Fabricio, ¿alguno de ustedes se acuerda qué era la recursividad de lo que han visto previamente? Joven Aarón o joven Fabricio, ¿alguno que sepa o que se acuerde qué era la recursividad? ¿Divide y vencerás o cómo sería? Ya, eso es uno de los lemas en los que se basa, uno de los principios en los que se basa, está bien. Joven Fabricio, ¿algo que aportar? No, no lo vi todavía. Ya, entonces, en este punto, quiero que tengan claro algo. A ver, esperen un cachito, si mal no recuerdo, esto estaba aquí. Tararán, tararán, slides. Aquí estás, ¿cómo que no? Ya, aquí está. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. La definición. Esto es algo que tienen que tener bastante claro cuando hablemos de recursividad, ¿ya? No les digo apréndanselo de memoria, sino entiendan el concepto. Te dice, la recursividad es un elemento dentro de la programación que sirve como alternativa al uso de sentencias cíclicas. Esa parte es importante. La recursión o recursividad consiste en definir la solución de un problema en términos de sí mismo. Como indicaba su compañero Aarón, la idea se basa en la de dividir y conquistar. Dentro de todo este concepto, esto es lo que quiero que nunca olviden. Que la recursividad es una alternativa al uso de sentencias cíclicas. ¿Se acuerdan qué son las sentencias cíclicas? Joven Aarón, joven Fabricio. El for y el while. Exacto, el for y el while, esos dos. Ahí también está el do while, si quieres ponerlo. Esas estructuras iterativas, ¿no? De donde iterabas. Ahora, recursividad entonces es como su primo, ¿ya? Es una alternativa. Tú dices, no me gustan los ciclos, no me gusta el while y el for, voy a usar recursividad. Es decir, en cierta medida son equivalentes. Como te digo, si una puede usarse de alternativa a otra es porque puede replicar lo que hace. Y pasa lo mismo en recursividad. ¿Por qué harías algo recursivo si puedes hacerlo de manera iterativa? Pregunta, ¿joven Aarón o joven Fabricio? Para hacerlo más rápido, más fácil. Ya, más rápido, más fácil. Pues sí, déjame decirte que estás dentro de lo correcto. Porque algo que quiero que tomen en cuenta es que la recursividad no es algo de Java. Recursividad es un elemento de programación, es decir, independiente del lenguaje. Normalmente, y su fuerte de la recursividad son los paradigmas funcionales. Ustedes van a ir averiguando, van a ir chequeando que en la programación funcional no existe el uso de memoria. Es decir, todo es invocación de funciones. Todo son funciones. Por tanto, como no hay memoria, nunca va a pasarte algo como un Stack Overflow. Es decir, puedes llamar las veces que quieras y normalmente las cosas funcionales siempre son recursivas porque se definen en términos de sí mismo.
Entonces, como les digo, recursividad no es solo Java, así que no quiero que piensen que recursividad es Java, no. Busquen lenguajes como Haskell, por ejemplo, y es una belleza, porque todo el paradigma es funcional y es recursividad. Entonces, la recursividad es una alternativa al uso de ciclos, ¿ya? Y vamos a aprender que cuando nosotros resolvemos problemas, es mejor resolverlos a nivel que entendamos. Y para ir aprendiendo esto de recursividad, luego lo vamos a ir traduciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera es un poco más fácil de entender. A grandes rasgos y como una idea mental, les voy a dibujar algo que quiero que siempre recuerden cuando piensen en recursividad. Imagínense que este cuadradito negro es un problema, ¿ya? Ahora, si tú me dices, resolver ese problema, tú... Ya. Les decía, imagínense que este cuadrado es un problema. Vamos a etiquetarlo como el problema que tenemos que resolver. Si tú me das este problema, yo te voy a decir, perdón, yo no sé cómo hacer esto. Es mucho problema para mí. Entonces, aquí vamos a ir aplicando el dividir y vencer. ¿Pero de qué manera? Yo digo, este cuadrado es muy grande. ¿Qué pasa si me das un cuadrado más pequeñito? Imagínense este. Ya, este cuadradito azul es un problema más pequeño que el problema grande, ¿no? Pero aún así sigue siendo de un tamaño considerable. Quiero uno más pequeño, ¿está bien? Aquí está. Quiero uno más pequeño todavía. Ya, dale, no hay problema. Tú dices, ya, todo esto medio que quiere, pero todavía no. Y más pequeño todavía. Y aquí está. El chiste es que llega un punto, en este caso en el cuadrado naranja, y yo digo, este cuadrado naranja sí lo conozco, este sí me late. Entonces, este problema yo sí puedo resolverlo. Digamos, yo lo voy a pintar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He resuelto este problema. Ahora, como yo he resuelto este pequeño problema, que era parte de este otro grande, ahora este otro grande ya puede ser resuelto. Por tanto, lo llenamos. Y como esto ya ha sido resuelto, esto a la vez era parte de otro problemón. Entonces este también se puede resolver. Por tanto, el otro grande también. Y al final, el último, lo termino resolviendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que he resuelto el problema original. Miren, este problema grande de aquí ya está resuelto. Pero ¿cómo he llegado a la respuesta? A partir de resolver el problema más pequeñito que había dentro de él. Entonces ahí es donde entra en juego eso que dicen del divide y vencerás. Te dice, ¿tienes un problema? No te preocupes, divídelo. Busca una instancia del mismo problema, pero que tú puedas manejar. Una que esté a tu alcance. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Aquí era un cuadrado grande y yo he dicho, quiero un cuadrado pequeño, eso es lo que yo sé resolver. Y aquí está, he llegado al cuadrado pequeño, sí, esto te lo resuelvo. Y al resolver esto, he resuelto el anterior, y a la vez el anterior, y a la vez el anterior, y así sucesivamente. ¿O no? Entonces, una de las ideas de la recursividad es esa. Que independientemente del problema que tú tengas, trates de definirlo de tal manera que pueda resolverse a partir de lo que vamos a conocer como casos base. ¿Qué es un caso base? Es un caso que tú conoces, que tú manejas, que tú sabes su respuesta. Y a partir de él se forman, generan las demás respuestas. De tal manera que combinando todas tienes la solución para todo el problema. ¿Correcto? Hasta este punto, joven Aarón, joven Fabricio, ¿todo claro? Sí, todo claro, de mi parte. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Pues bien. Esa es la idea mental que quiero que tengan siempre, recursividad. Todo problema para nosotros es muy grande. Ni lo vamos a ver. Lo vamos a directamente a fragmentar. Vamos a buscar un caso base que podamos manejar. Y de esta manera vamos a ir definiendo mi método recursivo. Pero antes de hablar de métodos recursivos y cosas así, empecemos por algo que conozcamos. ¿Qué les parece si contamos dígitos? Joven Aarón, ¿sabes cómo contar los dígitos de un número?
Joven Aarón. Como, no sé. Ya, aquí vamos, cachito, vamos a crear nuestra carpeta, digo, nuestro proyectito, que se va a llamar Primera Clase. Primera Clase. Ya. Quiero que te Ah, acuerdes contar los de... dígitos. Así, no pienses en recursividad, piensa en el problema simple, contar dígitos de un Aumentar, número. no, cuando llega un número, aumenta uno. Cuando llega el número, aumenta uno, luego aumenta uno. Colocar más uno, creo. Contar, creo Ya, que es más uno. ya, bien, tienes la idea, tienes la idea. Vamos a hacer, siempre cuando resolvamos un problema, tenemos que resolverlo a nivel mental, si lo quieren llamar así, porque programar es solo traducir. No resolvemos algo mientras programamos. Programamos lo que ya hemos resuelto. En este caso les dije, nuestro enunciado, ¿cuál va a ser? Contar dígitos. ¿No ve? Esto vamos a agrandarlo un poquillo más. Contar dígitos. Contar dígitos de un número. Ya. En este caso, como saben, ¿no? Un número entero positivo y lo de siempre, ¿no? Desde de cero arriba, porque no nos vamos a meter con negativos, ¿ya? Aunque técnicamente podríamos. Técnicamente, pero ya. Contar dígitos de un número. Dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que yo haría? Imagínense que yo tengo el siguiente número, este numerito de aquí. ¿Cómo yo le cuento dígitos? ¿Cómo sé que aún tiene dígitos? La manera más clásica de hacer esto es la siguiente. Te dice, si el número es mayor que 0, aún tiene dígitos. ¿Por qué? Porque si tú le vas quitando los dígitos, imagínate, si le quitas este dígito, te queda este número. Si a este número le quitas este dígito, aún te queda este número aquí. ¿No ve? Y cada vez que le quitas un dígito, se va volviendo más pequeño. ¿No ve? Si le quitas este dígito, estás quedando con un 2. Y al final ocurre algo interesante. Miren, cuando le quitas este último dígito, este número desaparece. Pero el desaparecer lo interpretamos como 0. ¿No ve? Sin embargo, podríamos hacer otro tipo de alusión. Decir que, por ejemplo, volviendo al número original. Yo, ¿cómo sé cuántos dígitos tiene este número? Tendría que contar dígito por dígito. ¿No ve? Mientras el número exista, acuérdense de ese mientras el número exista, pues tiene como mínimo un dígito. Y es ese dígito que cuento del que me voy a deshacer para que la siguiente vez vuelva a preguntar, ¿aún tengo dígitos? Sí. Me deshago del último, lo cuento y así sucesivamente. Esa es la idea, ¿ya? Pero ahora, en esta idea, ¿cuándo freno? O sea, yo ya tengo mi enunciado. Mientras el número exista, cuento un dígito. Porque sé que como mínimo tiene 1, por tanto cuento 1 y le quito su último dígito. Esa es la premisa. Pero ahora, ¿cuándo me detengo? ¿Cuándo freno ese proceso? Ahí es donde piensas en las condiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podrías decir, si yo les dijera, a ver, joven Aarón, ¿cuántos dígitos tiene el 8? Uno. 1, exacto. ¿No ve? ¿Cómo sabes que tiene 1? Porque es solo un dígito, solo es 8. Ya, bueno, en nuestro caso tenemos ojitos y podemos ver. Pero ahora, a la máquina, ¿cómo le dirías que esto solo tiene un dígito? Aquí es donde entra en juego la habilidad mental. Por ejemplo, yo les digo, todo número menor que 10, ¿cuántos dígitos tiene? Uno. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los números menores que 10? Del 0 al 9. ¿Y cuántos dígitos tienen toditos estos? 1, ¿no ve? Entonces, aquí yo ya puedo ir deduciendo mi propia fórmula. Yo puedo decir, si el número que me das es menor que 10, de ley, ¿cuántos dígitos tiene? Uno. Exacto. Pónganse a pensar. Si yo te digo, si el número que me das es menor que 10, de ley, ¿cuál va a ser mi respuesta? Uno. 1. Exacto. ¿No ve? ¿Entienden la idea? ¿No ve?
Sí, yo sí. Ya. O sea, la idea es esta. Miren, hemos encontrado un caso en donde yo ya sé la respuesta. O sea, no tengo que procesar nada. De ley yo te digo, tienes uno. Así de simple. Entonces, es este tipo de cositas las que vamos a tener que ir buscando cuando ya pensemos directamente en recursividad. Sin embargo, como les había dicho, por ahora pensemos de manera nivel intro a la programa. Resolvamos el contar dígitos de un número de manera clásica. ¿Cómo sería eso? Vamos a tener aquí una clase que se va a llamar contar dig. Entramos al contar dig. No vamos a borrar todo esto. Como saben, el código que se autogenera a mí no me interesa. Siempre lo voy a borrar. ¡Tararán! Hasta que... Ya. Entonces, inicia la magia. ¿Cómo vamos a resolver problemas? Nos vamos a basar en la metodología que considero que es bastante adecuada para esto de aprendizaje, que es implementación de métodos. No estamos aplicando ahorita ningún paradigma de atributos, constructores, no, directo implementa método, implementa método, implementa método. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero implementar un método que es contar dígitos. ¿Qué es lo que hago para eso? Palabra reservada public, mi método va a ser público. ¿Qué me devuelve el contar dígitos, joven Fabricio? Un número. Exacto, nos devuelve un número entero, que se llama el método contar dígitos. Contar dígitos. Listo. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Todo dato nos llega por parámetro. Nosotros vamos a decir que todo dato nos va a llegar por parámetro. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a contar dígitos. Voy a recibir por parámetro el número en cuestión. Me van a dar un int num. Vaya uno a saber qué es eso. Ya está. La cosa es que es un número. Me van a dar un número. Es lo único que yo sé. Vamos a poner el número. Listo. Ahora, ¿cómo yo le cuento los dígitos a este número? Es el problema más clásico dentro de la programa. Normalmente lo que nos enseñan es esto. Voy a tener mi variable local, que va a ser mi respuesta, que va a partir en 0. Porque actúa como un acumulador. ¿No ven? ¿Qué es lo que yo hago? Yo sé que esto es un proceso. Porque he analizado aquí que mientras el número tenga dígitos, tengo que ir quitándole el último. Uy, qué feo. A ver, otra vez. Mientras el dígito tenga números. ¿Cómo sé que el dígito tiene números? Porque es mayor que 0. O ya usando nuestra otra idea, mientras el número sea mayor que 10, yo le puedo contar 1. Bueno, al final vamos a usar cualquiera de esos dos. Ambos nos sirven. Vamos a utilizar el más clásico, pero ¿qué es eso del 0? Porque condicionar con 10 es medio complicado. Porque tú dirías, mientras sea mayor que 10 tengo dígitos, ya, pero ya cuando soy menor que 10, ¿qué pasa? También tengo un dígito y te estás olvidando de ese dígito. Y puede ser un poquillo complicado, ¿no? Porque mandatoriamente tendrías que hacer y ya, no un problema. Nosotros vamos a hacerlo simple. Yo sé que un número tiene dígitos mientras sea mayor que 0. Así de simple y sencillo. Entonces, ¿cómo es esto de manera casual? O sea, de manera más clásica. Mientras, ¿qué cosa? Mientras el número sea mayor que 0, quiere decir que aún tiene dígitos. Por tanto, ¿qué es lo que yo hago aquí adentro? Cuento. ¿Cómo lo cuento? La respuesta se incrementa, res más, y el número, como ya conté un dígito, ahora se lo quito, para que la siguiente vez que entra el ciclo, entre actualizado. ¿No ve? ¿Qué es a lo que me refiero? ¿Cuántos dígitos tiene este número? Ni idea. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces cuento un dígito. Cuento un hito. Como he contado un hito, tiene que desaparecer el último dígito, porque ese es el que he contado. ¡Sas! Y ahora, con este nuevo valor actualizado, entra. Pregunta, ¿soy mayor que 0? Sí. Entonces va a continuar el ciclo. Y así sucesivamente. Cada vez que cuente un dígito, lo hago desaparecer, lo hago desaparecer. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Después de contar el dígito, lo hacemos desaparecer. ¿Cómo hacemos eso? La instrucción es número va a ser igual a qué? Al valor que ya tenga el número, pero dividido entre 10. Acuérdense que la división entre 10 lo que hace es quitarte el último dígito de un número natural. Ya, eso no se olviden, son cositas matemáticas.
Acuérdense igual del módulo. El módulo te devuelve el último dígito de un número. Bueno, el residuo, perdón, de la división de un número con otro. Son cositas que hay que recordar, eso es del básico, pero vamos a ir viéndolo. Pues bien, tenemos que el número es igual al número entre 10. Esto lo único que hace es actualizar el número quitándole el último dígito. Y ya está, nada más. Terminado esto, yo retorno res. Listo. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Si yo digo quiero contar dígitos, ok, me creo el objeto, quiero contar, ¿qué dígitos? Quiero contar, sí, este número. No, muy fácil. Este número. Tengo 5, este número tiene 5 dígitos. Le doy ok. Y efectivamente, miren, tengo 5 dígitos. ¿No ve? Funciona. Pero quiero abrir un pequeño detalle, ¿no? A tener en cuenta. ¿Qué pasa si le doy 0? Si le doy 0, me dice 0. Y pues técnicamente 0 ya es un dígito, así que debería tener un dígito, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas existen soluciones. Como por ejemplo, después de esto podrías condicionar. Hacer una pregunta especial, decir, si el número es estrictamente 0, entonces automáticamente tu respuesta es 1. Lo que habíamos dicho, ¿no? Caso contrario, dices, este es un caso normal, es un método normal y aplico esto. Listo. Nada más. Con ese pequeño control, entonces ya tendríamos que controlar el 0. Miren, si le damos OK, creamos el número, le damos 0. Oh, 0 tiene un dígito. Sí, 0 es un dígito, así que está bien, tienes un dígito. ¿Qué pasa si le doy 9? También tiene un dígito. Sigue funcionando de manera normal. Cualquier cosa. Mira, le vamos a dar esto. Y ahí está. ¿Funciona? Funciona. Ahora, hasta este punto. ¿Entienden cómo lo hemos resuelto de manera normal? Joven Aarón, joven Fabricio. Sí. Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿qué creen? ¿Qué me dirían ustedes si les digo que al resolverlo de manera normal, acabas de resolverlo de manera recursiva? ¿Me creerían o no me creerían? Fabricio, Aarón. ¿Cómo? Te quería. Yo sí te creo después. Ya. Yo sí. Es que recuerden, la recursividad es una alternativa al uso de ciclos. Por tanto, lo que hace un ciclo, puedes hacerlo de manera recursiva. Y si esto ya está bien, pues solamente lo tienes que traducir. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tener un método aquí abajo que va a ser el contar dígitos recursivo. El public int contar dígitos rec. Vamos a poner el mismo nombre, contar dígitos rec, de recursivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a traducir. Cuando ustedes hagan algo recursivo, acuérdense de lo que hemos visto en la presentación. ¿Qué dice? Sirve como alternativa al uso de sentencias cíclicas. ¿A qué nos referimos con eso? A lo que nos referimos con eso es a que en un método recursivo no existe while, no existe for, o no debería al menos. ¿Listo? Entonces, un método recursivo es estrictamente pura condicionales. Instrucciones y condiciones, instrucciones y condiciones. No hay while, no hay for, para nada. ¿Ya? Por ejemplo, en esto de contar dígitos, ¿qué es lo que yo haría? Recibo por parámetro un número. ¿Sí? Ahí está. Se llama número. Ahora, número. Uy, está mi sintaxis ya. Número. Ahora, yo voy a traducir lo que está aquí, pero aquí adentro. ¿Ya? Literal, miren, vamos a hacer copy, paste. Vamos a hacer control C, control V. Literal. Pero ahora van a ir cambiando un par de cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Acuérdense de algo. Cuando ustedes hacen un método recursivo, como tú ya no vas a usar ciclos, ¿de qué manera vas a simular que estás dentro de un bucle? La manera en que simulas que estás dentro de un bucle es invocándote a ti mismo, pero con tu parámetro cambiado.
¿Se acuerdan que aquí cada vez actualizábamos el número? Pues vamos a hacer lo mismo, pero como ya no vamos a estar dentro de un ciclo, vamos a tener que llamarnos, invocarnos a nosotros mismos. Esa va a ser la alternativa. Vayamos a verlo de una mejor manera. Esto habíamos dicho, ¿no? Si el número es estrictamente 0, es 1. Pero esto lo podemos mejorar, porque ahora que ya estamos hablando en términos de recursividad, yo podría decir, el momento en el que el número sea menor que 10, yo sé que de ley estoy con un número de un solo dígito. ¿Se acuerdan de eso, no ven? Fabricio y Aaron. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, a este tipo de cosas, a este tipo de casos donde bajo alguna pregunta tú tienes una respuesta directa, se les llama caso base. ¿Por qué caso base? Porque es un caso donde tú ya no aplicas recursividad, sino otorgas una respuesta. Por eso se les llama caso base. Entonces yo sé que el momento en el que el número sea menor que 10, de ley tiene un dígito. De ley, de ley, de ley. Caso contrario, si no fuera menor que 10, ¿qué quiere decir? Que es mayor o igual. Por tanto, tiene más de un dígito. Y en esos casos, ¿qué es lo que yo hago? Como no existe el while, esto lo borro. En vez del while, pongo un if. En este caso, tenemos la condición. Si el número es mayor que 0, entonces me sirve, ¿no ve? ¿Qué es lo que hacía cuando el número era mayor que 0? Contaba un dígito, mi respuesta se incrementaba y actualizaba el número. Pero aquí cambio un poco esto, ¿ya? Para representar la actualización de un número, ya no lo vamos a hacer así, de forma recursiva. La forma de actualizar va a ser que la respuesta es igual a que, como es un acumulador, tiene que iniciar en algo, ¿no ve? En este caso no hemos hecho inicializar en 0, pero esto nos puede dar problemas y se van a dar cuenta de por qué, ¿ya? Lo correcto es hacer lo siguiente. Cuando esté en un caso que no es base, es decir, en un caso recursivo, lo que yo tengo que hacer es armar mi respuesta. ¿De qué manera? Yo digo, leemos desde el principio. Si el número es menor que 10, mi respuesta de ley es 1. Caso contrario, si el número es mayor que 0, esto de hecho, si se dan cuenta, es algo redundante. Porque si es menor que 10, o sea, si esto te dice, no, te cuento que el número no es menor que 10, o sea, si te bota el else, pues tú sabes que el número debería ser 10 o más, y eso de ley es mayor que 0. Entonces, esto incluso puede ser omitible, porque genera redundancia. Vamos a borrar esto. Ya, nos quedamos con las instrucciones del ciclo como tal. Ya, entonces, si el número es menor que 10, de ley mi respuesta es 1, tienes un dígito. Caso contrario, si el número fuera mayor o igual que 10, es un caso recursivo en el que tengo que aplicar mi lógica normal. ¿Cuál era mi lógica normal? Mi lógica normal era lo siguiente. Yo decía que la respuesta se incrementaba en 1. ¿No ve? La res pasa a ser 1. Y para simular lo que aquí arriba era un ciclo, aquí ahora tengo que invocarme a mí mismo como método, porque yo soy quien cuenta dígitos. Voy a simular el bucle, pero esta vez no puedo usar while, no puedo usar for, sino para simular un bucle voy a hacer llamadas de mí mismo con este parámetro cambiado. ¿Por qué? Imagínense que el número que he ingresado es 123. ¿123 es menor que 10? No, entonces te bota el else. ¿Qué es lo que haces en el else? Dices, voy a contar un dígito. Y lo que tendrías que hacer es decir, como he contado 1, quítale ese dígito. Y ahora anda a contar cuántos dígitos todavía hay en el número. ¿Quién se encarga de contar dígitos? Tú, porque tú eres el método que cuenta dígitos. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera vez que te han invocado era con 123. La siguiente va a ser con 12, la siguiente va a ser con 1. Y llegado a este punto, miren, va a llegar a nuestro caso base y a partir de aquí va a poder armar su respuesta. ¿Qué es lo único que nos falta? Completar la idea. ¿Por qué?
Yo digo que la respuesta es aquí. Aquí vamos a armar lo que les decía. Si el número es menor que 10, decías mi respuesta es 1. Si de ley mi resultado es 1. Caso contrario, entonces, ¿cuál es mi respuesta? Caso contrario, tu respuesta es igual a que tienes un dígito, pero a esto le tienes que sumar los dígitos que te faltan contar. ¿Y dónde están los dígitos que te faltan contar? En la invocación de este mismo método, pero con el parámetro cambiado. Tú ya no vas a contar los dígitos de número. Ahora vas a contar los dígitos del número menos un dígito. Es decir, lo estás dividiendo entre 10. Lo que les decía aquí, ¿no ve? Si yo tenía este número y cuento un dígito, y para llamar a la siguiente invocación, tengo que quitarle ese dígito. Entonces lo divido entre 10 y esto se va a mandar. Y así sucesivamente cada vez se va a ir mandando con un dato actualizado. O sea, cada vez el parámetro cambia. Y esta es la parte importante de la recursividad, ¿ya? Para invocar recursivamente a un método, normalmente a ti mismo, como pueden ver, asegúrate toda la vida que el parámetro está cambiando. ¿Por qué? Si el parámetro cambia, quiere decir que algún rato puede llegar a un caso base. Imagínense que esto nunca cambiara, entonces es un ciclo infinito. ¿No ve? No tendría sentido. Entonces en este caso sí tiene, porque decimos, si el número es mayor o igual que 10, yo sé que estoy en un caso normal, por tanto cuento un dígito, pero a eso le sumo lo que me falta contar. ¿Dónde está lo que me falta contar? En la invocación del mismo método, pero con el parámetro cambiado. Ya no quiero contar los dígitos del número. Ahora quiero contar los dígitos del número menos un dígito, es decir, dividido entre 10. Listo, nada más. Eso sería todo. Pase lo que pase, terminas devolviendo res. Y ojo, esta es una de las maneras, porque vean, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis, ¿ya? Esto de hecho debería estar así, solamente debería estar declarado. Por seguridad, nunca inicialicen la variable. ¿Por qué? Como se van a invocar varias veces, siempre vas a iniciar en 0. Entonces estás perdiendo persistencia. Por eso en recursividad, el dato donde manejas la respuesta solo se declara, no se inicializa. Si se dan cuenta, el valor lo gana en el if o lo gana en el else. O sea, en algún lado lo gana. Por eso no te molesta. Pero no inicia ganando un valor. Es decir, esto no parte en 0, no parte nada, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora les decía, esta es una de las maneras. Esta manera es la correcta en Java. ¿Por qué? En Java nosotros sabemos que solamente puedes retornar un valor como respuesta, no más de un valor. Por tanto, te dicen por semántica operacional, siempre deberías manejar esto así. Sin embargo, ustedes van a ver otra modalidad. No sé si alguna vez han visto en algún docente o en algún auxiliar que van a hacer esto. Vamos a poner contar dígitos recursivo 2, que lo hacen de esta manera, que no tienen una variable para su respuesta, sino directamente hacen retornos. Es decir, miren, es directamente hacen retornos. En vez de decir res igual a 1, yo digo, cuando el número es menor que 10, pues yo sé que mi respuesta ¿cuánto es? Retorno 1, porque esa es mi respuesta. Caso contrario, si el número fuera mayor o igual que 10, ¿yo qué cosa retorno? Hago un return de esto. 1 más contar dígitos rec. Como les digo, esta es la otra manera de hacer. Este es lo único que cambia su sintaxis. ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Si se dan cuenta en este contar dígitos rec 2, tenemos varios returns. Imagínense que el problema sea más grande, esto crecería enormemente. Returns, 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 ¿no ve? Pero esto no es que esté mal, porque en paradigmas funcionales así se maneja. El hecho de que haya retornos directos es por una razón. Les dije que en los paradigmas funcionales no se maneja memoria, por tanto no puedes crear variables, tienes que hacer retornos directos. Y así es como lo van a aprender en Haskell o cosas así.
Entonces, no es que está mal. Si alguna vez dicen que está mal, no está mal, es distinto. Lo correcto en Java es esto, por semántica operacional. Porque Java sí maneja memoria, sí maneja variables. Pero Java también entiende esto, no se hace ningún problema. Pero estarías un poco yendo en contra de lo que profesan los javeros. Dime. Una pregunta, en él no causaría un error, No, mira, ha compilado todo normal. ¿Por qué crees que ocasionaría un error? porque directo lo va a imprimir, No lo está lo va a imprimir, imprimiendo, lo estás no, retornando. lo va a retornar, lo ¿Ya? va a retornar y saldría directo lo que va a retornar ¿qué se llama? Lo va a retornar su número. O sea, ya va a retornar uno y luego abajo va a estar uno y luego va a estar abajo uno. Ya, aquí Y no. Mira, lo que ocurre va a ser lo siguiente. Le estás diciendo retorna, ¿qué cosa? Lo que resulte de evaluar toda esta expresión. ¿Se acuerdan que eran las expresiones, no? Su conjunto de datos y operadores. El chiste de una expresión es que tiene que resolverse hasta volverse un valor. Por ejemplo aquí, el valor que tienes es 1, pero esto para mí no es un valor, es una invocación a un método. Pero ¿esto qué te devuelve? Esto te devuelve un entero. Es decir, tras su llamada, tras su ejecución, te devuelve un número. Lo que va a intentar es eso, buscar el número, llegar a tener un número concreto. Entonces, imagínense, como les decía, el caso de prueba, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Un cachito, perdón. Ya. Miren, imagínense que el caso de prueba es 1, 2, 3, 4. Empiezo. Esto es mi parámetro. Esto es, de hecho, es lo que viene aquí. ¿No ve? 1234 es menor que 10. No. Entonces te bota el else. Y te dice, retorna 1 más y va a invocar a este método. Como tiene que invocar este método, va a entrar en su invocación. Y ahí adentro tienes una nueva instancia de este método, pero esta vez con 123. 123 es menor que 10 y lo mismo, hasta tener un valor concreto. Para que esto se entienda mejor, lo vamos a ver desde el depurador. ¿Les parece bien? Vamos a compilar desde el depurador. Ya está. Vamos a contar dígitos, todo bonito. Aquí está el contar dígitos rec 2. Vamos a contar los dígitos de 123. Le dice 3. Allá, un cachito aquí que ha pasado, ya. Aquí tenía que poner este stop, ya. Ahora sí, vamos a contar dígitos, todo bien. Vamos a contar dígitos rec 2 de 234. Tiene 3 dígitos, ¿no ve? Aquí está. Mira, esto es lo que quiero que entiendan con la recursividad. Nosotros hemos invocado un solo método. ¿Qué se llamaba ese método? Contar dígitos rec. ¿No ve? Aquí está. ¿Qué es lo que tenemos como datos? Tenemos unas cuantas variables locales. Bueno, tenemos una, de hecho, que es nuestro parámetro, que es el 234. ¿Qué es lo que ocurre? Miren dónde estamos. Estamos donde ya nos tiene que devolver la respuesta. Pero no puede. ¿Por qué? Porque esto de aquí, con lo que le estás sumando, no es un número. Es una llamada a un método que te devuelve un número. Por tanto, tiene que resolverse. Entonces, para resolverse, se ejecuta. Miren. Oh, miren lo que ha ocurrido aquí. Ahora tenemos otro método. ¿Por qué tenemos otro método si nosotros no lo hemos invocado? Sí lo hemos invocado, pero desde adentro del no has código. puesto 2, ¿Qué? no has colocado el nombre 2. Ah, cierto. No has colocado bien.
Gracias, gracias, gracias. Otra vez. ¿Dónde está esto? Tarán, tarán, vamos a terminar. Ya. Tirín, compilar. Ahora sí. Cantar dígito rec 2. Ya está. Otra vez. 234. Ahora sí, les decía. Como esto no puede retornarme todavía, ¿por qué? Porque 1 sí es un valor, pero contar dígitos rec 2 no es un valor, es un método que te devuelve un valor, pero para devolver el valor tiene que resolverse. Por tanto, para resolverse tiene que entrar en el método. Si entramos, les decía, miren qué ha ocurrido. Ahora tenemos otro método. Pero este método, miren qué ha recibido por parámetro. Ha recibido un 23. No ha recibido el 234 original. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, ¿no? El número original nosotros lo vamos a ir haciendo más pequeño hasta llegar a un caso base. Por ejemplo, 23, ¿es menor que 10? No. Por tanto, me va a decir, ándate al else y ejecuta esta línea. Retorna 1 más y lo que falte por contar. Entramos y tenemos la tercera llamada, la tercera invocación al mismo método. Pero, como les digo, con parámetro cambiado. Ahora sí, aquí va a poder devolverte un valor. ¿Por qué? El número es 2. ¿2 es menor que 10? Sí, 2 es menor que 10. Por tanto, te va a decir, retorna 1. Así a secas. Entonces, si damos siguiente, te dice, yo ya he resuelto esto. ¿Por qué? Este 1 es del código. Y tras haber invocado esto, ¿cuál ha sido mi respuesta? Otro 1, ¿no ve? Entonces, 1 más 1, ¿cuánto te da? 1 más 1 te da 2. Sí, entonces yo ya puedo resolver esto y devuelvo un 2. Y ese 2 se devuelve ahí arriba. Es decir, en esta misma posición donde estaba el número original. Tú dices, ahora esto es como si fuera un 1 más 2. ¿De dónde viene este 2? Este 2 ha salido de contar los dígitos recursivamente de lo que faltaba del número. Y este 1 es del dígito que yo me he quedado. En total, el 1 más 2, ¿cuánto te da? Te da 3. Y ese 3 es el resultado que tú devuelves. ¿Miren? Aquí está. El resultado que tú has devuelto es 3. Entonces, eso es lo que pasa, joven Aaron. No te va a producir error. Para que esto se resuelva, tiene que llegar el punto en el que pueda devolverte un valor. Mientras no pueda devolverte un valor, va a seguir manejándose en términos de variable. Y va a seguir hasta que encuentre un caso base. Pero algún rato debería encontrar. Si nunca encuentras, esos son los casos que se ciclan. Y eso normalmente pasa cuando no actualizas tu parámetro o cosas así. ¿Listo? Hasta aquí, joven Fabricio y Aarón. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, se entendió. ¿Ya? Como les dije, pues bastantes cosas. Tenemos que practicar full. Mañana... Danilo, ¿podrías decir de nuevo el concepto de recursividad, por favor? Ya. Es más, lo vamos a ver. Esto por si acaso los voy a pasar igual, no se preocupen. La recursividad es un elemento dentro de la programación que te sirve como alternativa al uso de sentencias cíclicas. Por eso acuérdense, si algo lo resuelves normal con un for while, lo puedes traducir a recursividad. La recursión o recursividad consiste en definir la solución de un problema en términos de sí mismo. Y es lo que hemos visto, ¿no? Miren, y eso no quiero que se olviden. Nosotros usamos el mismo método para resolver el problema. ¿Qué es lo único que cambia? El parámetro. ¿Por qué? Me pueden dar un parámetro gigante, pero cada llamada que yo haga internamente se va a ir volviendo más pequeño hasta llegar a un punto que yo pueda manejar. Y ese punto que puedo manejar es un caso base. Esa es la idea básica y aplica a toda recursividad. ¿Listo? Sí. Una pregunta, Danilo. Mande. ¿Y si fuera un string, no, o si fuera una letras? Dependiendo del problema, hay formas de cambiar. Por ejemplo, podrías hacer recursividad con objetos. ¿No ve?
Vamos a ir viendo en los ejercicios que resolvamos. No te preocupes, mañana ya les voy a presentar su práctica. Ya vamos a empezar a hacer resolver lo que es bueno. ¿Listo? Mañana entonces empieza el arduo trabajo. Mañana y el viernes. ¿Pues sí? Sí. Sí, sí, está bien. ¿Y la grabación de la clase, Danilo? Ah, ay, mi garganta. Les voy a compartir. Va a estar en YouTube de manera privada, pero los voy a compartir a sus correos. Cuando se han registrado han puesto correos, ¿no ve? Sí. Sí, ¿no Creo que ve? no. O en el registro no les pedía correo. No, solo pagué, yo solo pagué directo. Yo me he registrado, pero antes, y A ver, yo creo le que voy a preguntar a la hablar. secretaria si hay correos o si no hay correos. Si no, les pido. Igual. ¿Saben qué? Mejor mándenme. Al grupo manden sus correos. Lo voy a registrar así para evitar eso. Nacional o A mi personal, mándenme. A mi inbox. está Sí, está bien. bien. Y Danilo, una Mande, pregunta. mande. Si fuera un string, ¿lo haría con un char o llamar a la última posición, como le diría? No, char -1, o cómo lo haría? Si quieres recorrer la cadena, depende. Si quieres ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si es de izquierda a derecha es pos +1. Si es de derecha a izquierda es pos -1. Como te digo, depende mucho del ejercicio. Vamos a pensar en eso. Es bonito, como te digo, al final el principio básico es para todo, pero cambia según el tipo de problema, de dato, como te digo, hasta con objetos pues es recursividad, porque cambias el estado interno del objeto. No ves reflejado, ¿no? Porque es una referencia de memoria, pero sabes que internamente algo ha cambiado y que cada llamada no va a ser lo mismo. Es interesante, como les digo, vamos a ir viendo. Siempre iniciamos con numeritos. Luego vamos a saltar tal vez a cadenitas. Sí, yo creo que sí. Y luego ya los otros temas, backtracking, estructuras, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, Sí, está bien. Listo, hermanos. Hasta aquí lo dejamos la grabación.